Alsina, ¿qué hora es? Son las 8 en punto, 7 en punto en las Islas Canarias. Buenos días desde Onda Cero. Más de uno en Onda Cero. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Iniciamos el 4 de mayo del año 2023. Una de las baratijas más conocidas que puso en circulación el Departamento de Persuasión y Propaganda de la Moncloa fue aquella de que teníamos que homologarnos con Europa. ¿Se acuerda usted de los tiempos aquellos en los que Pedro Sánchez, contraviniendo sus compromisos anteriores, decidió que derogar el delito de sedición era lo más avanzado, lo más progresista, lo más moderno que podía hacer un presidente de gobierno en España? La sedición. Ya ves tú, la sedición, qué antiguaya, ¿no? La sedición. Bueno, luego siguieron con la chatarra argumental aquella cuando añadieron a la lista lo de la malversación, la corrupción. Era imprescindible la reforma del delito de malversación y también era de un carácter indudablemente progresista abaratar las penas para el delito de corrupción o de malversación. Pues porque también en esto nos habíamos quedado antiguos, porque no entendíamos que el mundo había cambiado el paso, que lo suyo era distinguir al corrupto que se embolsa el dinero de los contribuyentes del corrupto que utiliza el dinero de los contribuyentes para intentar hurtarles a los contribuyentes, además del dinero, sus derechos políticos más básicos, ¿no? Que es lo que pasó en Cataluña en el año 17. Que teníamos que armonizarnos con Europa. Bueno, algún portavoz desabogado más papista que el Papa llegó a decir aquello de que había un código penal europeo, conjunto de delitos y penas de ámbito comunitario que solo existía en su deteriorada cabecita, ¿no? Pues viene a cuento este pequeño ejercicio de memoria democrática o histórica, porque la Comisión Europea, tan mentada estas últimas semanas en España como fuente de autoridad, tan mentada por nuestro gobierno, es que la Comisión Europea dice, la Comisión Europea en efecto sí está por la labor de armonizar la legislación contra la corrupción en los Estados europeos. Mismos tipos penales y mismas penas. Que ya de paso podían pedir a los jueces belgas que se tomaran en serio lo de las euroórdenes. Tampoco estaría de más. Pero claro, ocurre que en esta armonización que está proponiendo la Comisión Europea, las penas por malversación, aunque el corrupto no se haya enriquecido él, son superiores a las que pactó Sánchez con Oriol Junqueras. Es solo una propuesta lo que está haciendo la Comisión, naturalmente, que es solo una propuesta y ya veremos en qué acaba todo esto, porque queda camino por recorrer. Pero dado el fervor que manifestó nuestro gobierno por la armonización penal y por la homologación de los delitos y las penas en Europa, hombre, habrá que dar por hecho que va a estar en la vanguardia de esta unificación de penas, aunque vaya justo en el sentido contrario al que defendió el gobierno cuando su prioridad era no combatir la corrupción, sino evitarle la pena de prisión a un grupito de políticos de Esquerra Republicana de Cataluña. Algunos de esos políticos, por cierto, siguen desempeñando hoy puestos muy relevantes en la Generalitat que preside Pere Aragonès, aun estando procesados por corromper las instituciones en beneficio económico de sus intereses y de su causa independentista. Ahora que el gobierno se escandaliza porque Feijóo promete derogar todos los grandes avances que nos trajo la legislatura, ahora que le exigen a Feijóo que concrete. Yo pregunto, ¿qué leyes quiere derogar el señor Feijóo? Pues esta es una de las. El abaratamiento de la malversación es una de las cuestiones que ha prometido corregir, revisar, cambiar, contrarreformar el presidente del PP, que tiene prometido también resucitar la sedición y actualizar el delito de rebelión y castigar con cárcel la convocatoria de referéndums ilícitos. O sea, en esto, más que derogar el sanchismo, lo que está prometiendo Feijóo es regresar a todo lo que prometía el sanchismo en la última campaña electoral. Penalizar la convocatoria de un referéndum incluido. Fue una de las promesas del presidente en el debate electoral televisado, del que por cierto solo queda él. En el debate, acuérdese que estaban el señor Casado, el señor Iglesias y el señor Rivera. Solo ha sobrevivido el presidente. Lo que no han sobrevivido son sus promesas. Qué tiempos aquellos, cuando Sánchez renegaba a la vez de Podemos y de Esquerra Republicana. No te digo ya de Bildu. Año 19. Bueno, a la ministra portavoz le preguntaron ayer
¿Dónde radica la extrema gravedad que el gobierno se empeña en darle, con dudoso éxito, a la cena esta de Feijóo con un grupo de fiscales conservadores hace 2 semanas, ¿no? Esta suerte de conspiración clandestina con pactos secretos entre copas y puros. La gravedad de ese encuentro, además de no darse transparencia a los allí expresado, es que se pone de manifiesto algo que después no se explica a los españoles, y es en qué consiste ese afán de derogación. Mire, ¿el gobierno ha estado en babia los últimos 6 meses? ¿O no quiere darse por enterado de en qué consiste ese afán de derogación? ¿Qué leyes son esas que el PP ha prometido derogar? Porque la lista la viene aireando el señor Núñez Feijóo desde el mes de diciembre. Y en la lista está la ley CELA, avalada como constitucional hace una semana por el Tribunal Constitucional. La ley CELA, la ley de educación, la ley de eutanasia, la ley trans, la ley de la memoria democrática, las reformas que se han ido haciendo del Código Penal. Todo eso está en la lista que según Núñez Feijóo, luego ya veremos si alguna vez gobierna que cumple de todo eso. Todo eso está en la lista de cosas que hay que derogar. Si la intriga aquí ya no es que leyes derogará a Feijóo si tiene mayoría parlamentaria suficiente para hacerlo. La intriga es si derogará alguna de todas estas que está diciendo. Que aquí los aspirantes al gobierno siempre prometen derogar todo lo que ha hecho el que está en el ejercicio del cargo y luego ya sabemos, ¿no? En esto la historia es un remake también. ¿Qué decía Pedro Sánchez cuando gobernaba Mariano Rajoy y aspiraba a él a sucederle? Decía, derogaré la reforma laboral. Derogaré la ley Mordaza, es lo primero que haré en cuanto llegue al gobierno, derogar la ley Mordaza, y ahí sigue la ley Mordaza, que ni se ha tocado. Y la reforma laboral se tocó un poquito. Es intolerable, derogaré esto de que se ha rebajado la indemnización por despido improcedente, y ahí sigue, tal como la dejó Rajoy. Si aquí todos están ansiosos por deshacer lo que hizo el de antes, lo que pasa es que luego cuando llegan al gobierno cumplen poco. Que por cierto van a llegar el gobierno y el PP al 28 de mayo con el repertorio muy agotado, ¿eh? Están ya todos los días repitiendo las mismas cosas, que si el partido antisistema, que si Sánchez peligro para España, que si sois negacionistas, que si sois vendemotos, que si tú eres un mayordomo de Vox, que si tú eres un colega de filoetarras, que si antipatriotas, que si vendepatrias. Si toda esta quincalla propagandera aún es capaz de decantar algún voto, es que en España las tragaderas son muy superiores a la media europea. Sostiene Putin que Ucrania ha intentado eliminarle por la fuerza, atacando el Kremlin con un par de drones. Y dice Putin que por ahí no, o sea, que es inaceptable. Es inaceptable que Zelensky intente bombardearle a él para borrarle del mapa, ¿no? Que una cosa es que él bombardee Kiev, que una cosa es que él invada el país vecino, que una cosa es que él se abra camino con carros de combate, ataque con misiles zonas residenciales, destruya edificios, sepulte ciudadanos corrientes entre escombros, llene de cadáveres las fosas comunes, envía al frente a jóvenes rusos para que los maten. Una cosa es esa, y otra es que le manden 2 drones al Kremlin con intención de hacerle daño. Eso está injustificado. Claro, a Putin no le extrañará que el personal se malicie, no solo en Ucrania, que está exagerando la nota sobre esto de los drones, que está por ver qué drones eran, de quiénes eran y qué llevaban dentro. Los drones estos derribados o hechos explotar por la fuerza antiaérea del Palacio Presidencial en Moscú. Y no le extrañará a Putin que el personal se malicie, que en realidad lo que está buscando es una nueva coartada para justificar un recrudecimiento de sus ataques rusos sobre Ucrania, que él no los hace con drones, él los hace con misiles. Esta mañana han vuelto a sonar las sirenas antiaéreas en Kiev. Y a esta hora siguen siendo atacadas algunas ciudades del este de Ucrania. ¿Por quién? Por Rusia, claro, por Rusia. Coartada nueva para enfriar también las expectativas de una negociación entre los dos gobiernos que pueda conducir a algo parecido a una mesa de paz. Que no le extrañará a Putin que el personal se malicie todo eso, teniendo en cuenta que su subalterno, que es el Medvedev ya ha dicho que esto de los drones, esto ya obliga al gobierno ruso a eliminar físicamente a Zelensky. Dice, pero si lleva intentando eliminarle desde febrero del año pasado. Zelensky ha dicho, nosotros no tenemos drones en Moscú, que nosotros el combate lo estamos haciendo aquí, en nuestro territorio ucraniano. Y repasó ayer Zelensky el balance del día. Los daños causados por los ataques rusos de ayer en Jersón. Una estación de tren, un paso a nivel destruido.
Una casa, un supermercado, una gasolinera volados por los aires. 21 civiles muertos. 48 civiles heridos. Y dice Putin que lo quieren matar a él. Hoy hablará Zelensky en La Haya, sede del Tribunal Internacional, el Tribunal Penal Internacional, en cuyo banquillo espera ver sentado alguna vez al caudillo ruso. Carlos Alsina, en Onda Cero.